Y hoy otro día más, otro jueves más, estamos en nuestro espacio Entiende tu mente. Hoy está con nosotros Blanca Álvarez Crespo, neuropsicóloga clínica. Muy buenas noches. Buenas noches. Y es que vamos a tratar un tema que es el deterioro cognitivo, también un poco asociado a cómo se estrecha de alguna manera, cómo se vincula con la época de la jubilación. Y sí que vamos a empezar aclarando algunos conceptos. Perfecto. Sí que me gustaría saber que nos explicaras qué es el deterioro cognitivo. Pues el deterioro cognitivo es una pérdida de capacidad cognitiva, ¿no?, que generalmente se asocia al envejecimiento, al ir cumpliendo años, ¿no?, de manera progresiva. Lo que se genera es una pérdida de una capacidad previamente adquirida, es decir, en una persona que ha tenido un funcionamiento cognitivo normal, adecuado, correcto, en un momento dado empieza a perder capacidad en alguna función cognitiva específica. Puede ser la memoria, puede ser a nivel de atención, a nivel de lenguaje, ¿no? Lo que se nota o lo que se observa es que esa persona rinde o funciona peor de lo esperado en función de su edad y de su nivel cultural, podríamos decir, de su nivel formativo. ¿En mayor o menor medida afecta a todo el mundo o no? En el envejecimiento normal, un envejecimiento corriente y no patológico, sí que hay un leve declive, pues por ejemplo en la memoria de trabajo, por ejemplo también a nivel atencional, en la capacidad de hacer varias tareas a la vez, planificar una toma de decisiones. Eso sería lo que se considera una pérdida de memoria normal para la edad. Pero cuando ya hablamos de deterioro cognitivo, ya hablamos de un pasito más. Es decir, ya hablamos de que hay una pérdida respecto al nivel previo, ¿de acuerdo? Y además se objetiva con un estudio, con unas pruebas cuantitativas, donde se ve que esa persona pues, funciona peor de lo esperado en función de su edad. Sí que muchas de las personas que quizás, personas ya de avanzada edad o personas que tengan en su círculo personas que ya van cumpliendo años, ¿qué síntomas quizás provoca? Hablabas de esas pérdidas de memoria, esas, de alguna manera, capacidades como en el habla, eso me imagino que son ya como más de una manera más severa, ¿no? Es curioso porque las quejas más frecuentes de personas que empiezan a notar, ¿no?, como pues eso, algunas dificultades son precisamente que les cuesta encontrar las palabras. Por ejemplo, es una de las quejas más frecuentes, lo que se conoce con el nombre de la punta de la lengua, el fenómeno de la punta de la lengua, de cómo se llamaba, ay sí, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Entonces, esa es una de las quejas más frecuentes y suele ser en estadios no muy avanzados, ¿no?, sobre todo en los nombres. He visto a fulanito y no me sale el nombre de fulanito, ¿no? Otra de las quejas más frecuentes es dónde he puesto cosas, dónde he dejado las llaves, las gafas de sol o el móvil, ¿no? Esa es otra de las quejas más frecuentes también. O olvidar si he hecho algo o no he hecho algo. He cerrado la puerta, he apagado la vitro, ese tipo de cosas. Esas tres quejas te diría que son las más frecuentes con las que suele venir la gente en unas fases iniciales. Yo desde la experiencia personal he tenido en la familia una persona que padeció Alzheimer, y una de las cosas complicadas que quizás se hace para detectar este tipo de trastornos es que las personas que lo padecen tienen como frases muletilla como para salir del paso, ¿no? Siempre, o sea, ¿cómo no voy a saber cómo te llamas? Claro. Entonces eso también, de alguna manera, hace más difícil también identificarlo, ¿no? Claro, depende mucho también de las capacidades y de las habilidades de la persona y de la reserva cognitiva que tenga. Es decir, si esa persona, por ejemplo, es una persona formada, culta, que ha estudiado, que tiene buenos recursos, es más difícil detectar porque se enmascara
enmascara con una buena capacidad, con esas coletillas, con recursos que se tienen a mano y que, bueno, te hacen dudar un poco de, bueno, pues a lo mejor no es un deterioro, ¿no? Que esa persona se agarra a esos recursos y efectivamente se enmascara un poquito más. Y es lo que se conoce a veces con el nombre de reserva cognitiva. Esos salvaconductos que tiene la gente y que les permite en un momento dado salir airosos de una situación similar a la que dices tú, de ¿cómo no voy a saber tu nombre? ¿No? Pues bueno, pues dices, pues lo sabrá. Sí, dices, hoy está un poco más espeso. Efectivamente. Bueno, depende de casos y depende de personas, pero hay gente que tiene muy buenas habilidades para salir airoso de esas situaciones y eso dificulta el diagnóstico. Estábamos viendo ahora unas imágenes que hace unos días diste una charla en la tertulia, en las tertulias de la tertulia, sí, relacionado también este deterioro cognitivo con la época de la jubilación, ¿no? Sí, bueno, la charla la verdad que fue un placer poder estar allí y formar parte de estos ciclos de charlas. Además tuvo bastante buena acogida y bueno, vino bastante gente precisamente pues en este rango de edad, ¿no? De gente jubilada. Y comentaba yo ese día, bueno, pues por ejemplo, que hay un estudio reciente que dice que posponer la edad de jubilación, es decir, jubilarte más tarde, ralentiza el deterioro cognitivo. Es decir, que si tú en vez de a los 65 te jubilas a los 67, estás más tiempo activo, estás más tiempo pues sometiendo a tu cerebro a una exigencia, a un rendimiento, bueno, pues a mantenerlo activo, ¿no? Con exigencias, por ejemplo, también laborales, profesionales, y eso lo que hace es ralentizar que el deterioro cognitivo aparezca más pronto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque es verdad que a veces, cuando llega la jubilación, si esa persona no mantiene un nivel de actividad una vez jubilado, pues un mínimo de actividad, ¿no? De leer la prensa, estar un poquito activo con diferentes tareas, pues hay una diferencia bastante significativa entre el ritmo que ha tenido antes de jubilarse y de repente lo que hace al estar jubilado. Entonces el cerebro nota ese desfase y en muchas ocasiones, sobre todo eso en gente que tiene un estilo de vida un poco pasivo, pues supone un declive también cognitivo. Por eso se recomienda tanto lo de que la gente una vez jubilada se mantenga lo más activa posible. Sí, porque sí que es verdad que es muy común, sobre todo a edades avanzadas, sobre todo, bueno, no quiero generalizar, pero que al final la gente que trabaja, hay muchos casos que trabajan única y exclusivamente para trabajar. Entonces, en el momento que no trabajan más, se ven en una situación de incertidumbre e incluso en algunas ocasiones se cierran en sí mismos, que eso de alguna manera también contribuye al deterioro cognitivo, ¿no? Justo, exactamente. O sea, hay muchos tipos de jubilación, ¿no? Y es verdad que hay gente que se jubila y aprovecha y dice, bueno, pues ahora voy a hacer todo lo que no he podido hacer antes. Pero es verdad que hay mucha gente que durante toda su vida, como que ha vivido para trabajar, como bien has dicho, y de repente es como que llega un día y dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces es una especie de duelo que tienen que pasar, ¿no? De la vida a la que estaban acostumbrados y la vida que de repente tienen delante, ¿no? Entonces, como no sean capaces de reinventarse, encontrar unas nuevas rutinas, actividades y demás, es cierto que puede generar un cierto declive, cierto aislamiento, ¿no? Bueno, pues al final va bajando el ritmo de actividad y esa persona, pues bueno, es como que se quedará sin recursos para pasar el día, ¿no? Y para encontrar algún aliciente o algo que le motive. Gente también, oye, damos el ejemplo de que aquí también en Aranda hay mucha gente que también vuelve a estudiar cuando se jubila, la Universidad de la Experiencia que tenemos aquí en Aranda, y la verdad que tiene bastante acogida, y también es una alternativa también para seguir trabajando esas habilidades. Totalmente, o sea, es cierto que la idea de jubilación ha cambiado en los últimos años. Antes era mucho más frecuente la idea de me jubilo
y ya es como que ya no tengo mucho más que hacer, ¿no? Más que sentarme en un banco, como decíamos el otro día en la charla de la tertulia, a ver cómo van las obras de mi pueblo, ¿no? Y ahora no, ahora la gente es como, bueno, me jubilo, ¿qué me apetece hacer? ¿Qué puedo hacer? Estudio porque no he podido, porque me ha tocado, por ejemplo, empezar a trabajar muy joven, o me apunto a talleres, o llevo toda la vida queriendo apuntarme a aprender un idioma o a tocar un instrumento. Entonces es verdad que la gente ahora en muchas ocasiones ve la jubilación como una oportunidad de hacer cosas, y lo de la universidad, por ejemplo, no es nada excepcional. O sea, cada vez hay más casos de gente que se jubila y estudia una segunda carrera, o una primera si no ha tenido la oportunidad de hacerlo en su momento. Oye, desde aquí sí que, bueno, antes de acabar la entrevista sí que me gustaría preguntarte, esa charla que tuvimos en la tertulia, ¿qué inquietudes tenía la gente? No sé si tuvo oportunidad de preguntarte cuáles eran sus dudas. Pues sobre todo yo creo que era un poco enfocado a la prevención, es decir, si había algo que se pudiese hacer para, pues, o bien ralentizar o bien evitar que apareciese ese deterioro cognitivo. Es cierto que hay aspectos que no podemos modificar o que están fuera de nuestro control, pero sí que hay aspectos que están en nuestra mano, y entonces sí que salió un poco el tema de evitar factores de riesgo y desarrollar hábitos positivos, hábitos reforzadores o saludables, ¿no? Factores de riesgo: sedentarismo, una mala alimentación, enfermedades como hipertensión, diabetes, colesterol, que se ha descubierto que tienen una relación bastante cercana con la demencia, ¿no? Con un deterioro cognitivo ya moderado severo. Esos podríamos decir que son pues quizás los más significativos. Y luego desarrollar hábitos de vida que contrarresten, ¿no? Saludables. Cuidar la alimentación, estar activo físicamente, estar activo socialmente. Es muy importante no estar aislado, ir a actividades, estar en contacto con personas, charlar de diferentes temas de actualidad, y también estar activo cognitivamente, lo que decíamos anteriormente, ¿no? El leer, hacer pasatiempos, estar al tanto de las noticias, ¿no? Mantener un poco el cerebro en funcionamiento a un nivel, pues bueno, que suponga también un cierto reto y un cierto, pues bueno, un nivel medio, ¿no? Y también estos consejos se extrapolan a gente de 50, que aunque tenga la jubilación un poco más lejana, se puede ir previniendo y se puede ir tomando estas rutinas. De hecho, lo recomendable es no hacerlo una vez que uno empiece a notar que a veces funcionamos así, ¿no? Nos ponemos un poco las pilas cuando empezamos a notar alguna dificultad, ¿no? Lo suyo sería desarrollar estos hábitos saludables preventivos antes, es decir, tener un buen estilo de vida, como bien has dicho, 50, empezar, o incluso antes, ¿no? Cuidar la alimentación, hacer deporte, estar activo, tener también una actitud positiva, tener retos que ilusionen. También es importante destacar que el estado de ánimo guarda una relación importante con la demencia, con el deterioro cognitivo. Entonces, tener una actitud positiva un poco ante el día a día también de alguna forma podríamos decir que nos protege. Bueno, pues Blanca, nos vamos a quedar, bueno, nosotros y nuestros espectadores nos vamos a quedar con estos consejos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Esta noche, y esperamos que vengas más veces por aquí, por Aranda. Yo encantada. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero no se muevan que enseguida volvemos con más.